buena intención, pero que no me hacen bien en el tiempo, ¿no? Por eso que el tratamiento se desprende, ¿no? Tengo que bajar precarga, tengo que bajar poscarga. ¿Cómo bajo poscarga? Vasodilatadores para vencer la sudoración. ¿Cómo bajo precarga? Diuréticos. ¿Cómo ayuda a mi bomba? Si la principal causa es infarto, habrá que revascularizar, mejorar la circulación del corazón, que de hecho que es la principal medida que ha disminuido mortalidad, revascularizar, abrir esos vasos, ¿no? Y mejorar la condición de bomba. A veces tengo que ayudarme de inotrópicos para ayudarme a esa condición de bomba, y se desprenderá también que necesito bloquear el sistema simpático y bloquear el sistema renina-angiotensina, beta bloqueantes inhibidores de la enzima convertida en angiotensina o antagonista de los receptores de angiotensina, ¿no? Se desprende solito el tratamiento si yo entiendo bien esto, ¿no? Y este también concepto que es importante, que si mi shock cardiogénico, que puede ser por ejemplo por el infarto, no logro detenerlo en un estadio avanzado, va a desencadenar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este paciente va a ser leucocitosis, va a ser fiebre, ¿no? Sobre todo cuando la enox es grande, digamos cuando un infarto es grande, ¿no? Compromete una buena cantidad de músculo, y no significa, entonces el paciente lo estoy viendo y de repente hace picos febriles, leucocitosis en mi hemograma, ¿y qué es lo primero que piensan? Infección, antibiótico. No, o sea, significa que estoy avanzando y que además de mi shock cardiogénico se está añadiendo otra noxa. El síndrome de respuesta inflamatoria significa peor pronóstico, significa que tengo que además combatir la respuesta inflamatoria y que ese paciente o lo revascularizo o se me va, ¿no? Entonces se hace una espiral, ¿no? En que el infarto agudo, que hay una disfunción aguda de la capacidad de bomba del ventrículo izquierdo, genera una disfunción sistólica y además también una disfunción diastólica que va a llevar, que es ocasionado por la isquemia y que lleva más isquemia y que va a llevar al final a una progresiva disfunción cardíaca y la muerte. ¿Mediado por qué? ¿No? La falla sistólica baja el gasto cardíaco, el volumen de eyección disminuye, hay por lo tanto hipotensión, hipoperfusión periférica, esto baja también la perfusión a nivel de coronarias, generando más isquemia, ¿no? La vía isquémica y con esta respuesta más isquemia. Hay la respuesta, ¿no? De vasoconstricción y retención de fluidos mediada por el sistema simpático y renina, angiotensina, aldosterona, que me generan más precarga, más poscarga, más disfunción cardíaca, más posibilidades de muerte, ¿no? Y recordar que puede desencadenar un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, generando, ¿qué cosa significa ese SIRS? Una respuesta inflamatoria desordenada, exagerada, que va a terminar en mediadores, principalmente el óxido nítrico, que va a llevar a mi shock a que sea que inició un shock con vasoconstricción, pero en el camino, cuando desencadena esto, ¿qué es lo importante? Entender que a partir de aquí puede haber vasodilatación mediada por el óxido nítrico y que acá es en este punto en el que mi tratamiento va a variar a necesitar inotrópicos y vasoconstrictores, ¿no? Importante entender eso porque antes, cuando no se entendía esto, íbamos bajar recarga, bajar poscarga y era un sacrilegio que tú propusieras una noradrenalina para ayudar a la bomba. No, si estoy en vasoconstricción. Pero se entendió que en el camino, desarrollando SIRS, me parezco a un vasodilatado al final, ¿no? Entonces entra ahí el inotrópico, entra la noradrenalina como tratamiento, ¿no? El hipovolémico, con el que nos vamos a topar hasta cuando sean médicos generales, por sangrado, las gestantes sangran, los niñitos se deshidratan por diarrea, por vómitos, epidemias de cólera, nos vamos a topar con este shock de todas maneras, ¿no? Entonces, acá ¿qué está pasando? El volumen es el que está disminuyendo. Está indemne mi bomba, está indemne mis vasos, mi endotelio, pero el volumen es lo que ha fallado. Puedo perder todo, como es el caso de una hemorragia, ¿no? Pierdo hematíes, pierdo todo el contenido, o puedo perder nada más plasma, como es en el gran quemado, en el que pierde por vómito, por diarrea, el que hace pancreatitis y hace un secuestro de tercer espacio. ¿Y qué va pasando, no? En aproximado, un adulto promedio tiene como 5 litros, ¿no? De sangre, ¿no? Puedo perder hasta el 10% sin que esto me mi hemodinámica,
¿no? Por eso que hasta los que donan sangre podemos sacar hasta medio litro sin que pase nada, ¿no? Lo tolera el cuerpo. Pero ¿qué pasa más allá de eso, ¿no? ¿Qué pasa si pierdo entre 10, más de 10, 15, 20%? Ya empieza a haber cambios, ¿no? El primer mecanismo compensatorio, ¿quién era? Sistema simpático, que genera vasoconstricción y taquicardia, ¿no? Entonces, cuando pierdo un poco más, sea por la causa que fuere, la primera forma que se va a manifestar el cuerpo humano es con la taquicardia. El paciente todavía va a tener una buena presión, te va a estar conversando, va a estar aparentemente más tranquilo, pero ya te está avisando su frecuencia cardíaca, problemas, ya perdí más del 10%, voy por encima del 15%, es decir, estoy perdiendo 1 litro o más, ¿no? Entonces, y acá, como el mecanismo compensatorio, recuerdan que les decía que parece diseñado para este tipo, entonces funciona muy bien, tardan en que se les baje la presión, y cuando se les baja la presión ya han perdido más de 1,5 litros, ¿no? Y es bueno darse cuenta antes de, entonces puedo yo tener aparentemente presiones buenas, pero con un paciente taquicárdico y con signos de hipoperfusión, este paciente ya ha perdido por lo menos 2 litros, ¿no? Entonces yo tengo que reponer, ¿no? Entonces acá el shock hipovolémico puede ser resultado de una hemorragia, pérdida del tercer espacio o cualquier forma en que perdamos al final el líquido intravascular, ¿no? Se utiliza como prototipo, es el primero contra el que aprendimos a enfrentarnos, y como les digo, con el que los mecanismos de compensación naturales son amigables, están como hechos para esto, ¿no? El cuerpo está diseñado, como les decía, a preservar corazón, cerebro, sacrificando el resto. Pero si esto yo no lo corrijo al inicio, hay hipoperfusión en tejidos periféricos como piel, por eso están pálidos, están sudorosos, están fríos, pero también se está sacrificando el riñón, ¿no? El riñón está cerradito para que retenga sodio líquido, y si eso no lo corrijo, voy a tener una insuficiencia renal aguda al comienzo, y si no lo corrijo, el daño renal va a quedar, ¿no? Esa es la gran importancia, ¿no? Porque si no corrijo a tiempo esto, daño renal, injuria pulmonar, se desencadena todo el problema y el paciente termina en muerte. O sea, parece sencillo, parece el más estudiado y todo lo demás, pero sigue muriendo gente por shock hipovolémico. A veces no nos damos cuenta, viene una hemorragia digestiva y nos preocupamos más en que hacer la endoscopía, y por mí que bonita la endoscopía y nadie le repuso un cloruro y el paciente se enoja, ¿no? ¿Cuándo es la primera enfoque? ¿No? Cuando tengan una hemorragia, cuando tengan un deshidratado, un gran quemado, volemia, ¿no? Porque si yo repongo la volemia, si bien es cierto los mecanismos compensatorios me han ayudado hasta un buen rato, si no repongo volemia, llego a una cascada de más daño tisular que se vuelve en un momento irreversible, ¿no? Hay un incremento de la resistencia vascular, por eso que mantiene la presión arterial, como les digo, el paciente puede estar con buena presión hasta el final incluso. La perfusión de tejidos, el gasto disminuyen antes de que aparezca la hipotensión, y el gasto cardíaco, la presión se reduce cuando yo he perdido, fíjense, entre 30 y 40% del volumen, ¿no? ¿Y quiénes son esos mecanismos compensatorios, no? Son mecanismos que mantienen la función cardiovascular, ¿no? El sistema simpático que mantiene una buena contractilidad, entonces lo poco que hay de volumen lo administro bien, más taquicardia para que den vuelta esos pocos hematitis que están quedando, y la poca volemia administrarla mejor, ¿no? En los capilares, todo lo que está en el extracelular entra al intravascular tratando de salvar volumen. Se echa mano de la volemia que guarda el hígado, que son hasta 350 centímetros cúbicos, que entran a la circulación en ese momento para ayudar, ¿no? Se estimula la hipófisis posterior, libera la hormona antidiurética, y además la liberación del GG, renina, angiotensina, aldosterona, ambos hacen que haya acción sobre el riñón y retenga agua y sodio y tenga un gasto urinario, porque estoy deteniendo volumen para corazón, cerebro, pero sacrificándose, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Si bien es cierto esto, que excelente, me ayuda todo lo que quieras, pero si no lo corrijo, este es el que va a pagar, ¿no? El riñón. Entonces, primer signo, ¿no? Historia de pérdida, me cuenta que vomita, que está con diarrea, que perdió sangre, un aborto
provocado, espontáneo, la causa que fuera traumática, ¿no? Y el paciente, lo primero, la frecuencia cardíaca, ya tengo que imaginarme más de 1 litro, ¿no? Ya está taquicárdico, ¿no? Es el signo temprano del shock hipovolémico, ¿no? Y porque el organismo ya está intentando mantener el gasto cardíaco a pesar de la disfunción del volumen latido, ¿no? Va progresando el shock y el pulso ya no solo está taquicárdico, sino además es filiforme, débil, ¿no? Y hay un signo importante que es la sed. El paciente se muere de sed, ¿no? Y eso también ya me está hablando de una volemia importante perdida. Y cuando baja la presión, ya tengo que imaginarme más de 30%, 40% de pérdida de volumen, ¿no? Eso pensando y proyectándome más para la reposición. Entonces no va a ser un goteo tímido, pues no. Si está hipotenso, 2 litros pasan a chorro, ¿no? A menos que haya una contraindicación que es rara, pero pasa el volumen para no perder a mi paciente. Entonces, si estoy en la punta del cerro, estoy lejos y tengo una hipovolemia, tendré que trasladar a ese paciente ya poniendo volumen. ¿Qué volumen? No es una cosa rara, es lo más económico, un cloruro de sodio. Volúmenes líquidos que tengan una concentración isosmolar o hiperosmolar. Porque ¿qué pasa si son hiposmolares? Entran y se salen, como la glucosa al 5%, no sirve, ¿no? Porque entra y se sale al extravascular. En cambio, cloruro sí sirve, el lactato Ringer sirve, ¿no? Los coloides también, pero son más caros, y frente a un cristaloide, que son el cloruro, el lactato Ringer, baratitos, frente a un coloide, la diferencia es mínima. Así que no nos angustiemos, podemos usar y salvar a nuestro paciente. No, probablemente yo no podré hacerle el legrado, probablemente yo no podré reparar esa arteria, pero pondré el torniquete y lo haré llegar vivo, pasándole volemia, ¿no? El shock distributivo. Aquí también llamado el shock vasodilatado, ¿no? Aquí tengo una bomba, está euvolémico normal, pero son mis vasos los que se vasodilatan, como su nombre dice, shock vasodilatado, pierde el tono los vasos sanguíneos, hay un aumento en el tamaño del compartimento vascular, un desplazamiento lejos del corazón y de la circulación central, ¿no? Este compartimento vascular se expande a tal grado que el volumen normal de sangre no llega a llenar el sistema circulatorio. También se le llama normovolémico, y la pérdida del tono puede ser a una pérdida del control simpático del tono vasomotor del vaso sanguíneo o a la circulación de sustancias vasodilatadoras en exceso, ¿no? Que las tenemos, nosotros vivimos en un equilibrio, ¿no? De sustancias que vasodilatan, sustancias que vasoconstriñen. Vivimos en un equilibrio de sustancias que son procoagulantes y anticoagulantes. En ese equilibrio está la hemostasia. Cuando perdemos ese equilibrio, tenemos esto, ¿no? Entonces el resultado pues es una hipotensión prolongada y grave, ¿no? Bueno, en los casos del shock hipovolémico, cuando la pérdida, la hemorragia es prolongada y grave, llega a ser de lo que era con vasoconstricción, se vuelve vasodilatado y aquí estamos en una fase tardía muy difícil o cuando ya incluso es irreversible, ¿no? Entonces, pues una forma de shock puede volverse otro. Tenemos 3 tipos, el neurogénico, el anafiláctico y el séptico, ¿no? El neurogénico es consecuencia de un descontrol del sistema simpático, que es el que da el tono a la vasculatura. Suele ser raro y menos mal transitorio. Cuando aquí pues, hay un defecto en el centro vasomotor, en el tallo cerebral o en el flujo simpático hacia los vasos sanguíneos. Puede ocurrir en personas que tienen lesiones de médula espinal, por ejemplo. Puede ser secundario a uso de drogas o fármacos, anestesia general, sobre todo en la inducción anestésica cuando se chocan, es por esto justamente. Los pacientes que se desmayan por emociones están haciendo un pequeño shock neurogénico, pero como les decía, generalmente dura poquito, ¿no? Entonces se caen, podemos este rato si le tomamos la presión va a estar hipotenso, pero recuperan el tono con cierta rapidez, ¿no? Entonces, en contraste con aquellos que son por pérdida de volumen o por una disfunción de la bomba cardíaca, aquí la frecuencia cardíaca más bien está ya no taquicárdica, sino tiende a ser bradicárdico, eso es lo típico, ¿no? Entonces el paciente no solo está hipotenso, sino además bradicárdico, ¿no? Y como les decía, poco frecuente y generalmente la resolución espontánea rápida. El anafiláctico, si bien era uno de los más raritos entre el neurogénico y el anafiláctico,
recuerden que representaba apenas el 2%, pero un shock anafiláctico puede llevar prontamente a la muerte a mi paciente, ¿no? Es la forma de reacción alérgica más grave que hay, ¿no? Junto con el edema angioneurótico. Aquí hay una reacción mediada por mecanismos inmunitarios hacia la sangre, ¿no? Hay sustancias vasodilatadoras, ¿no?, que llevan las arterias y las vénulas una vasodilatación marcada, ¿no?, con además un aumento de la permeabilidad capilar importante. Muchas veces, junto con shock anafiláctico, además se va acompañado del edema laríngeo y para peor pronóstico del paciente, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Reacciones a medicamentos, a la cabeza la penicilina, a alimentos como a la cabeza nueces, mariscos, y también a venenos de insectos, sobre todo las avispas y las abejas. Acá pues el tratamiento hay que tener en la cabeza que es un shock vasodilatado, uno, retirar la noxa, y segundo es la adrenalina, la que usa para volver a tener pues tono en esos pacientes, ¿no? Y la estrella, ¿no?, como les decía, que es el causante de la mayor cantidad de shocks, el shock séptico, ¿no? Septicemia y shock séptico, o sepsis también, el shock séptico, ¿no? Es el tipo más frecuente de shock vasodilatado y de shock en general también, ¿no? Y se relaciona a un caso de infección grave unido a un síndrome de respuesta sistémica a la infección, a un SIRS. Entonces la sepsis o septicemia se define como la sospecha o confirmación de una infección más un síndrome de respuesta a inflamación sistémica, ¿no? Entonces tengo la náusea, tengo la infección, pero lo que lo hace diferente a este paciente, que empeora su pronóstico, es más difícil el tratamiento, la mortalidad es mucho más alta, es el hecho que se suma una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y si a eso le agregamos disfunción orgánica e hipotensión, tenemos shock séptico, ¿no? Nunca empieza de frente con shock. Siempre vamos a tener primero el paciente, digamos, con disuria, braquiuria, signos de lumbalgia, de una infección urinaria, por ejemplo, ¿no?, uno de los focos más frecuentes en adulto. Y parece fácil diagnosticar, me arde al orinar, orino a cada rato, qué fácil, es una infección urinaria, me duele acá, puño, percusión positiva, el diagnóstico está cantadito. Ahí no está la dificultad. El reto, porque este es uno de las patologías que más mortalidad todavía tiene, y la única cosa que ha bajado la mortalidad es el diagnóstico precoz y el tratamiento más teledirigido a cargo principalmente del uciólogo. Pero ¿dónde está nuestro trabajo? Como cualquier especialidad, la que escojan, desde médicos generales, pediatras, traumatólogos, todos vamos a toparnos con alguna infección. Está en reconocer cuando es una infección solita, solo tiene infección urinaria, lo puedo tratar en su casa, pastillitas, a que está en sepsis, o sea que tiene la infección más el síndrome de respuesta inflamatoria. Entonces, los invito a que lean cuál es ese síndrome, ¿no? Tiene varios parámetros que son clínicos, la gran mayoría, solo uno es laboratorial. Fiebre, entonces si ya me hizo fiebre, si viene taquicárdico o taquipneico, y hay leucocitosis o leucopenia, también puede ser fiebre o hipotermia, y si tengo más laboratorio, el CO2 bajo, pero basta con que tenga fiebre, taquicardia, 2 parámetros para que este paciente, además de infección, ya tiene SIRS. Ese ya no se va a la casa, y si lo detecto temprano, las posibilidades de éxito en tratamiento, su pronóstico, su mortalidad, estarán a favor del paciente. Si lo mando a la casa sin darme cuenta que estaba haciendo un SIRS, regresa en shock y es muy difícil sacarlo, ¿no? Esto se complica más si además del SIRS empieza a haber ya disfunción orgánica, que puede ir desde la hipotensión, la hipoxemia, hasta trastornos de coagulación en el paciente y trastornos neurológicos o respiratorios, ¿no? Entonces, ¿cómo se define? Como una sepsis grave, ¿no?, es decir, foco infeccioso, SIRS, y si agrego a esto hipotensión, tengo shock séptico. Trato de reanimar, le pongo volemia, mi paciente no reacciona, estoy frente a un shock séptico, ¿no?
La incidencia es creciente porque nosotros, o sea, si bien es cierto, ahora tenemos en un paciente tiene mejor pronóstico gracias a estos diagnósticos tempranos, a conocer mejor lo que es el CIRS, tienen una clase aparte me parece decir, aprovechenla porque está metida en todo, y eso tuvo mejores resultados que desarrollar, por ejemplo, cada vez mejores y más fuertes antibióticos, que nunca bajaron la morbimortalidad, nunca lo hicieron, por más aparecía más resistencia y nunca tuvo impacto en pronóstico ese paciente. Lo que sí tuvo impacto fue reconocer que estaba en sepsis, reconocer el daño, prevenir o tratar prontamente la hipoperfusión, prevenir prontamente o tratar prontamente el daño a los órganos blancos, eso mejoró. Pero en realidad ha aumentado el número de fallecimientos porque la cantidad ha aumentado. Somos pacientes que vivimos más, por lo tanto son más susceptibles los gerontes a tener infecciones que no veíamos, los renales viven más, ahora los vemos vivir y morir de otras cosas que ya no son el riñón. Entonces, aparentemente la cantidad de fallecimientos ha aumentado debido a una mayor prevalencia, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestro conocimiento, ¿no? En que una infección puede desencadenar, además, si se acompaña de un síndrome de respuesta inflamatoria aguda, una respuesta exagerada, tengo pronóstico para mi paciente, ¿no? Entonces, la patogénesis, entonces, implica un proceso complejo. Hay activación celular que ocasiona liberación de mediadores proinflamatorios. Entonces tenemos un escenario proinflamatorio, ¿no? Hay citoquinas, hay reclutamiento de neutrófilos, monocitos y hay activación de reflejos neuroendocrinos, sistemas fibrinolíticos y de complementos y alteraciones en la coagulación. Es un panorama bien complejo, ¿no? Empieza, pues se activa pues mi respuesta inmune innata que va a, por ejemplo, los receptores tipo TOR, que van a interactuar con los epítopes del microorganismo, ¿no? Y estimulan la transcripción, la liberación de diversos mediadores proinflamatorios, ¿no? ¿Quién es a la cabeza? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Llaman más leucocitos, está bien, estoy luchando contra un bicho, pero es exagerado, ¿no? Que terminan no solo comiéndose los bichos, sino dañándome a mí mismo, ¿no? Se activan los neutrófilos, hay supresión de la eritropoiesis, se manifiesta en fiebre, en taquicardia, y lesionan el endotelio, hay una lesión endotelial que incrementa la permeabilidad vascular, se abre como un cernidor el vaso sanguíneo y no solo en el sitio donde está pasando la infección, es una enfermedad, es una respuesta sistémica. Entonces, si ese aumento de permeabilidad, por ejemplo, se da en el pulmón, voy a tener edema pulmonar, ¿no? Lo veremos en la clase de edema, uno de los mecanismos de edema pulmonar. Si este aumento de permeabilidad está en